Continuando con nuestro segundo ejemplo de programación modular, voy a elaborar el problema 26 de este problemario, donde nos piden elaborar un programa en C++ empleando programación modular para calcular la constante de tiempo tau y la frecuencia de corte de un filtro RC. Bien, para este ejercicio vamos a considerar el uso de estas expresiones que me permiten calcular esta constante de tiempo tau y mi frecuencia de corte basado en los datos de entrada de mi resistencia y capacitor. Vamos a pasar al compilador para el desarrollo del código fuente de este segundo ejemplo. Continuando en nuestro compilador, vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos consola aplicación, lenguaje C, proporcionamos el nombre del proyecto, lo voy a nombrar ejemplo 2, compilador el GNU, desplegamos nuestra plantilla y modificamos, agregamos nuestras bibliotecas, Conio, nuestro archivo edit, y nuestra carátula, que se llama prueba.c. Bien, una vez que hemos agregado nuestros archivos de cabecera, vamos a comenzar con el desarrollo de nuestro programa. En esta ocasión no voy a desarrollar el código fuente dentro de la función principal main. Desde ahorita voy a ir pensando en las funciones que voy a ir empleando. Lo que sí es que, bueno, podemos declarar las variables y posteriormente eliminarlas si no se necesitan y colocar el título de nuestra aplicación. Las variables que voy a declarar nuevamente son de tipo flotante. Voy a necesitar R para ingresar el valor de la resistencia, C para ingresar el valor del capacitor, T para determinar la constante de tiempo y C para la frecuencia de corte de nuestro filtro RC. Bien, empleamos la función gotoxy para posicionar el prom en las coordenadas 10,4 y emplear un print para indicar el título de nuestra aplicación, cálculo de la constante de tiempo y frecuencia de un filtro RC. Bien, una vez que hemos colocado los títulos el título de mi aplicación, pues vamos a comenzar con la creación de nuestras funciones. En este caso, nuevamente comenzamos con la función leer. Ahora, consideremos que para este ejemplo necesito yo leer dos datos, la resistencia y el capacitor. Y en el caso del ejemplo anterior solamente necesitábamos leer un dato, que era precisamente el valor del lado. El punto es que dentro de la teoría se menciona que una función solamente puede retornar un valor. Y yo aquí, si desarrollo mi función leer y solicito al usuario que me ingrese el valor de la resistencia y el valor del capacitor, no podría retornar estos dos valores. Así que bueno, tendría aquí un problema. ¿Cómo es que voy a retornar dos valores de una función? Bueno, en principio está mal dicho decir retornar, porque no es posible retornar dos valores. Más bien es sacar o retirar de la función dos valores. Y como no lo podemos hacer por retorno, debemos implementar otra forma para hacerlo. De las formas que se pueden emplear es haciendo uso de variables globales o empleando apuntadores. Para este ejemplo no lo voy a hacer ni de una forma ni de la otra. Me voy a basar precisamente en la creación de dos funciones para leer
el valor de R y para leer el valor de C. Y ya en el siguiente ejemplo sí voy a implementar el uso de apuntadores. En cuestión a las variables globales no lo voy a hacer porque es importante primero aprender a utilizar los tipos de funciones. Cuando uno emplea variables globales se facilita más el proceso de los módulos porque todos son funciones vacías con retorno. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces para la solución de este ejemplo voy a emplear dos funciones leer, o voy a crear dos funciones leer, una para la resistencia y otra para el capacitor. En ambos casos las funciones leer me van a retornar un valor flotante, entonces quedaría como float. Otro comentario: voy a desarrollar este ejemplo haciendo uso de la plantilla número 2, así que bueno, voy a declarar el prototipo y a desarrollar la función al mismo tiempo. Retomando, voy a hacer mi función leer R, retorna un valor flotante, lo voy a llamar así, leer-r, y no lleva parámetro, así que sería void. Dentro de la función declaro mi variable R y solicito al usuario que ingrese ese valor, así que hago uso de la función gotoxy para posicionar el prom en la coordenada 10,6 y mediante un print pedir al usuario que ingrese el valor de la resistencia y almaceno por medio de scan en formato flotante dirección de mi variable R. Y para finalizar la función retorno, entonces escribo return el valor R, punto y coma. Esto quedaría de esta manera. En el llamado a mi función, de una vez voy a incluir los llamados, sería asignar a mi variable R el valor que me retorna mi función leer-r. Así quedaría el llamado. Continuamos. Voy a copiar de la función leer R y a modificar. Aquí quedaría leer C, es el mismo prototipo, lo que me va a retornar es un valor flotante, no requiere de ningún parámetro, así que queda vacío. La variable puede ser incluso la misma R, pero aquí vamos a cambiar la cadena. Aquí sería que ingrese el valor del capacitor. Y vamos a ubicarlo en la coordenada 10,7. Que esto no les genere ninguna confusión. La variable que yo declaro aquí no importa el nombre. Nuevamente, lo que importa es el tipo. En esta R yo voy a almacenar el valor que ingresa el usuario para el valor del capacitor y finalmente también lo retorno. El valor que me retorna esta función leer C lo voy a asignar ahora sí a mi variable C y escribiré aquí leer-c, punto y coma. Muchas veces se equivocan o se confunden o de alguna manera no comprenden el por qué tiene que ser o por qué se emplea la misma variable y terminan por declarar los mismos nombres que se encuentran tanto en la función principal como en las funciones de usuario. Sin embargo, bueno, vuelvo a repetir, esto no es obligatorio que sea el mismo nombre. Al final lo que importa es lo que almacena la variable y el tipo de variable que están empleando. Voy a continuar. Una vez que he definido mis dos funciones para leer, desarrollo los procesos. El primer proceso es para calcular la constante de tiempo tau. Y la constante de tiempo tau requiere de dos parámetros. Vamos a volver a nuestro documento y vean ustedes, necesito el valor de R y necesito el valor de C para que finalmente se multipliquen y obtenga el valor de esta constante de tiempo. Así que la función para calcular la constante de tiempo sería, en su prototipo retorna un valor flotante, vamos a llamarle tiempo y requiere dos parámetros de tipo flotante. Vamos a nombrarlos A, float A y float B. Una variable la voy a utilizar para almacenar el valor de R y la otra variable para almacenar el valor de C. Como parte del proceso de esta función únicamente es multiplicar A por B y retornarlo. Así que quedaría como return A
por B. Y en el llamado tendría que asignar a t el valor que me retorna mi función tiempo. ¿Qué parámetros le voy a mandar a mi función tiempo? El valor de r, coma, y el valor de c. En este punto también quiero hacer otro comentario. El orden de las variables es importante, porque no es lo mismo en algunos procesos poner rc que cr. Para este caso no importa, porque finalmente es una multiplicación, da lo mismo multiplicar a por b que b por a. Pero tomen en cuenta que si esto fuera una división no sería el mismo resultado, así que el orden de las variables es importante. Nuevamente, en este caso no importa. El valor de a va a almacenar el valor que tiene r y el valor b va a almacenar el valor que tiene c. Al multiplicarlos no importa si está de una forma o de otra, pero en otros procesos sí es importante el orden. Bien, vamos a continuar con el segundo proceso, el cálculo de la frecuencia de corte. En el caso de la frecuencia de corte, su cálculo implica precisamente el proceso de multiplicar r por c, pero este proceso ya lo tenemos definido, que finalmente es la constante tau. Puedo hacer dos cosas: definir mi función frecuencia y mandarle dos parámetros, nuevamente r y c, o definitivamente le mando tau como único parámetro para calcular la frecuencia de corte. Yo voy más por esta última, para no mandar tantos parámetros, solamente le mando uno y aprovecho el valor de retorno que me entrega mi función tiempo. En este caso, bueno, la función quedaría definida con el siguiente prototipo. Nuevamente me va a retornar un valor flotante, así que quedaría como float. Vamos a nombrarla frecuencia. Y solamente voy a requerir un parámetro, que es precisamente la constante de tiempo. Vamos a nombrarlo a. Y como parte de la acción, pues tendría que tomar el valor 1 y dividirlo entre 2pi por la constante de tiempo. Y bueno, ese valor retornarlo. En resumen sería escribir return 1 entre el valor de 2 por pi. Entonces pongo 2 por pi, 3.1416. Que si lo multiplico por 2, bueno, sería 6.2832. Entonces vamos a dejarlo así directamente como 6.2832. Y luego el resultado multiplicarlo por el valor de a, que es mi constante de tiempo y que finalmente es el producto de r por c. Ahora, antes de continuar, no olvidar prioridades. En este caso sí tenemos que marcar una prioridad, porque si lo dejo así tomaría el valor de 1 y dividirlo entre 6.28 y el resultado multiplicarlo por a, y eso no es lo que está definido en mi proceso para el cálculo de la frecuencia de corte. Es 1 entre el producto de 2pi por rc, así que existe una prioridad alta en la parte del denominador y vamos a incluirla. Entonces ya con esta prioridad primero hago el producto de 2pi por la constante de tiempo, y ahora sí 1 entre lo que está abajo tendría ya como resultado la frecuencia de corte. Bien, vamos a continuar y finalmente para obtener el último módulo. Antes voy a aplicar mi función frecuencia para obtener el cálculo. En este caso es asignar a fc lo que me retorna la función frecuencia, y como parámetro le voy a mandar tau, que es mi constante de tiempo. Ahora sí voy a desarrollar mi última función, que es la de imprimir, el último módulo imprimir, para mostrar en pantalla el valor de tau y la frecuencia de corte. Igual que en el ejemplo anterior, voy a hacer una sola función para mostrar los dos resultados. ¿Qué me retorna la función imprime? Nada, no desarrolla ningún proceso, no involucra retorno de variable, así que bueno, quedaría de tipo void. La voy a nombrar imprime y defino los dos parámetros que voy a imprimir de tipo flotante, el parámetro a
float el parámetro b y hago uso del gotoxy para ubicar el promedio en la coordenada 10, vamos a ver nuestra última posición, sería 10,9, y mediante el brin mostraré en pantalla que la constante de tiempo es, mostramos en formato flotante, 2 decimales, lo que contiene el argumento, por ejemplo aquí a, y ya después vamos a definir que a es la constante de tiempo. Entonces en el llamado tendría que poner primero t y luego fc. Voy a copiar esta línea y a modificar para imprimir la frecuencia de corte. Voy a dejarlo en la coordenada 10,10. Aquí sería frecuencia de corte. Y aquí el argumento sería b. Y ya con esto tendría mi último módulo. Vamos a hacer el llamado de este módulo. Se llama imprime. Y como argumentos le voy a mandar el valor de t y el valor de fc. Aquí, al igual que en el caso anterior, hay que respetar los órdenes. Si yo mando primero fc y luego t, no me va a marcar un error el compilador. En este caso lo que va a hacer es imprimir como constante de tiempo la frecuencia, y en caso de la frecuencia de corte estaría imprimiendo la constante de tiempo. Entonces sí es importante respetar un orden. En el momento que ustedes definan cómo va a operar la función, van a tener que definir también el orden de sus parámetros. Finalizamos haciendo uso de la función get para poder visualizar o detener nuestra pantalla en la versión final. Y bueno, con esto yo estaría terminando este segundo ejemplo. Voy a pasar a la ejecución y nuevamente a hacer el comentario con respecto a la eliminación de algunas variables. Pasemos a la ejecución, no sin antes agregar mi archivo de edit y la carátula a mi carpeta de proyecto. Entonces, de un ejemplo anterior, nuevamente copiamos edit, la carátula, y agregamos a nuestro segundo ejemplo. Ahora sí, pasemos a la ejecución. Y bueno, aquí está marcando un error, falta punto y coma en el scan. Lo mismo va a pasar en la función leer capacitor. Bien, ya aquí ya tengo mi aplicación funcionando. Olvidé llamar la carátula, ahorita lo voy a hacer. Voy a ingresar una resistencia de 100 ohms y un capacitor de 1 microfaradio. Entonces sería E1 E a la menos 6. Y aquí ya me da mi constante de tiempo y me da la frecuencia de corte. Aquí en la constante de tiempo es un valor muy pequeño, como le dejé 2 decimales, pues no lo alcancé a ver. Voy a tener que desplegar todos los elementos de mi variable flotante. Le voy a cancelar el punto 2 y hago el llamado a mi función carátula y limpio pantalla. Nuevamente paso a la ejecución. Y verifico los resultados. Ya tengo aquí mi carátula. Voy a ingresar mi resistencia de 100 y mi capacitor de 1 microfaradio. Entonces es 1 E a la menos 6. Y bueno, aquí nuevamente no me despliega el resultado del tiempo. ¿Qué me faltó? Aquí olvidé el visor en formato flotante. Una vez más, 100 ohms y 1 microfaradio, 1 E a la menos 6. Y ahora sí, aquí ya está mi constante de tiempo y ya tengo aquí mi frecuencia de corte. Bueno, continuando, vamos a ver la eliminación de algunas variables que no son necesarias. Por ejemplo, tau. Tau depende directamente de lo que vale R y de lo que vale C. Así que bueno,
podría yo reemplazar directamente el valor de R por lo que me retorna mi función leer R. En caso de C, también puedo reemplazar este parámetro por lo que me retorna mi función leer C. Si yo hago esto, entonces ya no requiero esta asignación y por lo tanto mis variables RC son innecesarias. Vamos a continuar. En el caso de la frecuencia de corte, yo necesito el valor de tau. Si yo reemplazo tau por esto, eliminaría el uso de mi variable t. Sin embargo, habría que considerar que en el caso de imprime necesito t. Entonces no es tan conveniente eliminar mi variable t. En caso de la frecuencia de corte sí lo podría hacer, porque la frecuencia de corte únicamente depende de tau y la variable tau no la voy a eliminar. Así que puedo reemplazar este parámetro fc por lo que me retorna mi función frecuencia y quedaría de esta manera. Si lo dejo así, elimino la variable fc y únicamente me quedaría con la variable t, que es mi constante de tiempo. Y así es como finalmente quedaría mi programa empleando programación modular. Voy a pasar a la ejecución del programa y a verificar que tenga el mismo resultado. Tengo mi carátula, ingreso el capacitor, vamos a ponerle de 1 a la menos 6 para que sea 1 microfaradio y luego viene la resistencia de 100 ohms. Confirmo y aquí está el resultado, que es el mismo que estaba mostrándose anteriormente. Nada más consideren que cuando uno implementa este tipo de reducción de variables, cuando se implementan dos funciones, primero se lee la que está más a la derecha y posteriormente se va recorriendo hacia la izquierda. Entonces aquí primero se ejecuta leer capacitor y luego se ejecuta leer resistencia. Si lo quieren tener de la forma como estaba originalmente, tendría que poner aquí primero leer resistencia y luego aquí leer capacitor y tener cuidado nuevamente en el orden de los parámetros. Aquí no va a importar porque finalmente el cálculo para la constante de tiempo es una multiplicación, pero si fuera una división no sería el puro hecho de invertir aquí las funciones, sino también tendría que considerar invertir los procesos o invertir las variables. Pero bueno, este no es el caso. Voy a ejecutar el programa para que ustedes observen que ahora sí primero me manda pedir la resistencia y luego el capacitor. Y bueno, ya tengo aquí mi resultado final. Bien, con este segundo ejemplo voy a terminar mi video. Voy a desarrollar el último ejemplo, el ejemplo número 3, pero ahora sí considerando el uso de funciones con parámetros por dirección para poder leer más de un dato y sacarlos de mi función. Esto es porque si ustedes tienen que leer 5, 6 o 7 datos, imagínense tener que hacer 6, 7, 8 funciones para leer cada uno de los datos. O sea, realmente extenderían mucho el código. Si de por sí hacer esto ya extiende el código, imagínense tener que leer muchos datos. Así que bueno, se mejora esta situación si hacemos uso de variables tipo apuntador. Vamos a pasar al último ejemplo y hacer esta implementación para el manejo de apuntadores en nuestra función leer y poder sacar de ella más de un dato. Pasemos a nuestro último ejemplo.